La noche en que él partió, el tiempo se detuvo. El silencio se hizo tan denso que ni los relojes se atrevieron a marcar la hora. Ella estaba a su lado, sosteniendo su mano fría, mientras el último suspiro se desvanecía entre oraciones y lágrimas. La lámpara parpadeaba, el aire olía a despedida, y su corazón, al romperse, hizo un sonido que solo el cielo escuchó. «Se fue con Dios», le dijeron. Pero en ese instante, Dios le pareció tan lejos como el horizonte. Quiso gritar, pero la voz no salió. Solo apretó la sábana con fuerza, como si eso pudiera traerlo de vuelta. Las sombras de la habitación se alargaban, y ella se quedó mirando el cuerpo inmóvil, sin entender cómo alguien que respiró junto a ella tantos años podía quedarse tan callado. El médico bajó la mirada, los vecinos susurraron oraciones, y luego todos se fueron. Ella no se movió. Se quedó allí, en ese mismo lugar, viendo el rostro de su esposo una y otra vez, tratando de grabarlo en su alma para que el olvido no se atreviera a tocarlo. Cuando por fin se quedó sola, cayó de rodillas. «Jesús, ¿por qué me lo quitaste?», dijo con la voz más rota que una palabra puede tener. Nadie respondió, solo el viento, entrando por la ventana, rozó su rostro como una caricia. Pero ella no lo notó. Esa noche no durmió, no comió, no pensó, solo lloró. Y en ese llanto nació la semilla del encuentro que un día cambiaría su dolor. El amanecer llegó sin piedad. La luz del sol se coló por la ventana y la obligó a abrir los ojos. Pero la cama, que siempre había sido un refugio, ahora era un abismo. La mitad estaba vacía, el aire más frío, las sábanas sin arrugas. «¿Cómo se duerme en una cama donde falta la mitad del alma?», pensó. Cada mañana se sentaba al borde del colchón, mirando ese espacio donde antes dormía su esposo. A veces, sin darse cuenta, extendía la mano buscando la suya, pero solo encontraba el vacío, el eco, la ausencia. «Te fuiste, pero todavía te busco», susurraba. Sobre la mesa de noche, la taza de él seguía intacta. No podía guardarla. Tampoco lavar la última camisa que usó. Todo lo que había tocado se convirtió en reliquia, en testigo de un amor que no sabía morir. «Jesús, ¿dónde está ahora?», preguntaba cada mañana. «¿Lo ves? ¿Lo cuidas?». Y aunque el silencio respondía, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Esa cama vacía se convirtió en altar. Cada lágrima sobre la almohada era una oración. Y en el cielo, Jesús ya preparaba la respuesta. En la sala, sobre la vieja mesa de madera, estaba el retrato de su esposo, sonriente, con los ojos llenos de vida, como si el tiempo no pudiera alcanzarlo. Ella lo miraba cada día al despertar y antes de dormir, hablando con él como si pudiera oírla. «Hoy llovió», decía, «tus flores siguen vivas». A veces se sentaba frente al retrato por horas. No hacía nada, solo miraba, recordaba la risa, las palabras, los silencios. «¿Por qué se fue tan pronto, Jesús?», preguntaba. Pero no había respuesta, solo la mirada quieta del hombre que amó. Un día, mientras limpiaba el marco, una lágrima cayó sobre el cristal, y por un segundo creyó ver los ojos del retrato brillar. Se asustó, pero al mismo tiempo sintió una paz que no entendía. «No estás tan lejos, ¿verdad?», dijo con voz baja. Desde entonces dejó una vela encendida junto a la foto. «Por si quieres ver la luz cuando vengas a visitarme», decía. Y cada noche, antes de dormir, tocaba el marco y murmuraba: «Hasta mañana, mi amor». El retrato no cambió, pero el alma de ella sí. Empezaba a sentir que el amor no termina donde empieza la muerte. Los días se convirtieron en lágrimas. El llanto era su alimento, su forma de respirar. A veces lloraba en silencio, otras con gritos ahogados que solo las paredes escuchaban. «Jesús, dime por qué me lo quitaste. Dime qué hago ahora sin él». Pero el cielo seguía en silencio, paciente, esperando que su corazón se vaciara de dolor para llenarlo de esperanza. Salía al patio y miraba el cielo. «¿Estás con él, Señor? ¿Está bien?». Luego miraba sus manos y pensaba:
Estas manos ya no sirven para amar. Cada lágrima era una pregunta sin respuesta. Una tarde, mientras lloraba junto al altar, cayó al suelo, cansada. «No puedo más», susurró. En ese momento, un rayo de luz atravesó la ventana y se posó sobre su rostro. No lo notó, pero el aire cambió. No era casualidad, era el comienzo de una visita sagrada. El llanto no se detuvo de inmediato, pero cambió de tono. Ya no era desesperación, era entrega. «Haz algo con mi dolor, Señor», dijo, sin saber que esa oración era la llave que abriría el cielo. Esa noche durmió con los ojos húmedos, pero el alma un poco más liviana. Los días comenzaron a pasar uno tras otro, sin forma ni color. Cada amanecer era igual al anterior, y cada noche traía el mismo silencio. La viuda seguía rezando, pero las palabras le sonaban vacías, gastadas. «Padre nuestro», empezaba, pero su voz se apagaba en la mitad. «Ya no sé si me escuchas, Jesús», decía mirando el crucifijo. «Yo antes creía en los milagros, pero ahora ya no sé». En su corazón la fe se había vuelto una sombra, no porque dejara de amar a Dios, sino porque el dolor era demasiado grande para sostener esperanza. Miraba las manos entrelazadas sobre su regazo y pensaba, «¿De qué sirve creer si igual me quedé sola?». Pero lo que ella no sabía era que esa fe rota tan pequeña seguía viva. Jesús no necesitaba una fe perfecta, solo una chispa. Cada vez que murmuraba, «ayúdame», aunque fuera sin creerlo del todo, él la escuchaba. Una tarde, mientras limpiaba el polvo del altar, sus ojos se detuvieron en la imagen de Cristo. El rostro de Jesús, lleno de dolor, parecía mirarla de una forma nueva. «Tú también sabes lo que es perder», susurró, y esa frase fue el comienzo de algo distinto. La fe quebrada no murió aquella tarde, solo empezó a renacer, lentamente, como el fuego que despierta entre cenizas. Afuera, el pueblo seguía su curso. Los niños corrían por las calles, los vendedores gritaban en la plaza, las campanas sonaban llamando a misa. Todo era igual, pero ella se sentía detenida en un mundo que ya no le pertenecía. «Para todos la vida sigue», pensaba, «menos para mí». Sus vecinos la saludaban con respeto, pero con esa distancia que uno guarda frente al dolor ajeno. «Pobre mujer, se le fue el alma con su marido», murmuraban. Ella sonreía apenas, sin ofenderse. Era verdad, su alma se había ido con él. Sin embargo, cada día hacía algo pequeño para mantenerse en pie. Barría el patio, regaba las plantas, preparaba café. «Por ti lo hago, Señor», decía. A veces, mientras miraba el cielo, le parecía ver una nube con forma de corazón. «Tonterías mías», murmuraba, pero sonreía. El mundo seguía, sí. Pero aunque nadie lo notaba, algo empezaba a moverse en lo invisible. Jesús la observaba con ternura, esperando el momento perfecto para hablar. Porque a veces el milagro no llega en ruido. Llega cuando todo parece seguir igual, pero el alma empieza a escuchar. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba las tejas, la viuda tuvo un sueño distinto. En él, caminaba por un sendero rodeado de flores. Al final del camino estaba su esposo, esperándola, sonriendo. «Te he extrañado», le dijo él. Ella corrió hacia él, pero justo cuando iba a abrazarlo, una luz brillante apareció detrás. Era una voz, suave pero poderosa, que dijo, «No es tu hora, aún hay algo que vivir». Despertó sobresaltada, con el corazón latiendo fuerte. Miró alrededor, confundida. «¿Fue un sueño? ¿O me hablaste, Jesús?». La casa estaba en silencio, pero el aire tenía una calma distinta. Durante días pensó en ese sueño. No podía olvidarlo. Las palabras «aún hay algo que vivir» se repetían en su mente como una melodía. «¿Qué será eso que me falta?», preguntaba, y aunque no encontraba respuesta, sentía que esa voz no venía de ella. Por primera vez desde su pérdida, no lloró al despertar. Se sentó frente al retrato de su esposo y dijo, «Si tú estás con él, entonces yo no estoy sola». Jesús no le habló otra vez esa noche.
No hacía falta. Ya había sembrado su palabra. Una mañana, el corazón la llamó al cementerio. Llevó flores blancas, las que a él le gustaban, y caminó despacio bajo el sol tibio. El camino era largo, pero no tenía prisa. Cada paso era un acto de amor. «Voy a verte, aunque sea en piedra», decía para sí. Cuando llegó, se arrodilló frente a la tumba. La tierra estaba húmeda y el aire olía a silencio. «Aquí estás», murmuró, «pero también sé que no estás». Las lágrimas comenzaron a caer, pero ya no con desesperación. Eran suaves, como si el alma llorara para limpiar lo viejo. «Jesús», dijo mirando el cielo, «si lo tienes contigo, dile que lo amo. Dile que sigo aquí, aunque ya no sé para qué». El viento sopló fuerte, moviendo las flores. Una de ellas cayó sobre su regazo. La tomó con cuidado y la guardó en su bolso. Al levantarse, sintió una sensación extraña, como si alguien caminara a su lado en silencio. No vio a nadie, pero el corazón le susurró: «No viniste sola». Desde entonces, cada vez que volvía al cementerio, ya no hablaba con la tumba. Hablaba con Jesús, sabiendo que Él le respondía desde el alma. Una noche, cuando el cansancio del alma se volvió insoportable, la viuda cayó de rodillas frente al altar. No quiso rezar con palabras bonitas, ni con frases aprendidas. Solo gritó su dolor al cielo, con toda la fuerza de los años callados. «Jesús, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste así, sin Él, sin esperanza?» Las lágrimas corrían sin detenerse, mojando el piso, empapando el rosario. «Tú puedes todo, Señor, pero yo ya no puedo más». Su voz temblaba, su cuerpo también. Se cubrió el rostro con las manos, temiendo haber dicho demasiado. Pero dentro de ese grito, su corazón se abrió por completo. El silencio que siguió fue tan profundo que dolía. Ningún ruido, ningún viento, ni siquiera el tic-tac del reloj. Nada. Solo ella y su dolor ante el cielo. Pero en ese vacío, algo invisible comenzó a moverse. El aire se volvió tibio, envolvente, como un susurro sin palabras. «¿Me estás escuchando, Jesús?», preguntó con voz débil, y en lo profundo de su alma algo respondió. No con voz, sino con presencia. Sí. La mujer se quedó quieta, respirando despacio. No entendía lo que pasaba, pero supo con certeza que no estaba sola. Jesús había comenzado a hablar desde dentro de su silencio. Desde aquella noche, algo cambió. Seguía rezando, pero ya no esperaba ruido, ni milagros repentinos. Había aprendido a escuchar el silencio. «El silencio también es voz», decía ahora. En él sentía una compañía sutil, constante, como un corazón latiendo junto al suyo. Al amanecer, salía al patio y respiraba el aire fresco. «Aquí estás», murmuraba. «No te veo, pero te siento». En ese silencio encontraba respuesta. No eran palabras, sino paz. Y la paz es una forma de hablar que solo Dios conoce. Una tarde, mientras observaba las nubes, sintió que el viento formaba una cruz en el cielo. No lo interpretó como señal, sino como caricia. «Gracias, Jesús», susurró. «Ahora entiendo. No me hablas con ruido, sino con calma». El alma, antes llena de preguntas, comenzó a descansar. Ya no pedía explicaciones. Solo agradecía la presencia invisible que llenaba su casa. El silencio que antes la atormentaba, ahora la abrazaba. Y en ese abrazo, el amor de Jesús se volvió audible para el corazón. Una madrugada, mientras el reloj marcaba las 3, la viuda despertó con una sensación extraña. Una voz suave, clara, sin sonido, se formaba dentro de ella. No venía del oído, sino del alma. «No llores más», se incorporó despacio. «¿Quién?», preguntó al aire, aunque ya lo sabía. «Soy yo». No había luz ni figura, solo esa presencia que llenaba todo, que la envolvía por dentro. Las lágrimas comenzaron a correr otra vez, pero eran distintas. No dolían, sanaban. «Jesús, ¿por qué tardaste tanto?», dijo con un hilo de voz. «Nunca me fui». El corazón le latía tan fuerte que sintió que se rompería. Quiso hablar, pero no pudo. Solo lloró,
con el alma abierta como una puerta. Esa voz seguía allí, suave, paciente. Tu amor no se perdió, solo cambió de forma. Yo lo guardé. Cada palabra era una llama encendiendo lo que la tristeza había apagado. Esa noche, la casa entera pareció respirar junto con ella. Jesús había hablado, y su voz era pura ternura. Después de aquella madrugada, su vida nunca volvió a ser igual. La tristeza seguía, pero ya no pesaba tanto. Cada vez que el llanto quería volver, cerraba los ojos y recordaba esas palabras. No llores más. Y con solo recordarlas, la calma descendía. A veces, mientras caminaba por su casa, sentía que Jesús le hablaba sin palabras. Descansa, no temas, estoy contigo. No eran pensamientos suyos, eran promesas que venían del cielo y caían en su corazón como lluvia. Una mañana, mientras regaba las plantas, murmuró, Señor, ¿cómo puedo seguir sin Él? Y en lo profundo, escuchó, no estás sin Él, lo tienes conmigo. Las lágrimas volvieron, pero con sonrisa. Entonces, lo abrazo cuando oro, dijo. Sí, desde entonces, cada oración era encuentro, cada silencio, conversación, cada lágrima, alivio. Jesús no le había devuelto a su esposo, le había devuelto la fe, y con ella, la fuerza para vivir. Pasaron los días, y el dolor empezó a tener otra forma. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que brillaba bajo la luz de la fe. La viuda seguía mirando el retrato de su esposo, pero ahora lo hacía con una sonrisa. Ya no estás ausente, le decía. Estás donde el amor no muere. Cada recuerdo que antes la hacía llorar, ahora le traía paz. Cuando pensaba en su risa, en sus gestos, en su forma de hablar, sentía que el alma se le llenaba de gratitud. Gracias, Jesús, por haberme permitido amarlo así. Y una tarde, mientras tejía una manta que nunca terminó, sintió una voz suave en el corazón. Él no te perdió, solo te espera. Esa frase la abrazó más que cualquier palabra humana. Se quedó quieta, respirando hondo, dejando que esa verdad se hundiera dentro de ella. Desde entonces, cada vez que visitaba la tumba, ya no hablaba con tristeza. Te espero con calma, amor mío, decía, porque ahora sé que Jesús te cuida y me consuela. La muerte ya no era final, era solo el comienzo de una espera sagrada. Una mañana, el sol entró por la ventana con una luz tan suave que la despertó antes de tiempo. Se incorporó y se dio cuenta de que había dormido en paz. No había pesadillas, ni lágrimas, ni esa angustia que la perseguía cada madrugada. Hoy amanecí distinta, murmuró. Se levantó, abrió la ventana y respiró el aire fresco del campo. El cielo estaba claro, los pájaros cantaban y el viento parecía decir su nombre. Gracias, Señor, dijo en voz alta. Gracias por quedarte. Preparó café, puso música suave y por primera vez en mucho tiempo, la casa no le pareció vacía. Cada rincón tenía algo vivo, la presencia de Jesús. Miró el retrato de su esposo y sonrió. Si pudieras verme, no te preocuparías más por mí. Mientras bebía su café, una frase cruzó su mente. Estoy contigo hasta el final de los días. No supo si la oyó o la pensó, pero supo que era real. El amanecer de afuera reflejaba el de adentro. El alma también tenía luz nueva. Su esposo siempre amó las flores, y durante años ella había dejado marchitar el jardín. Pero un día, algo dentro de ella le pidió volver a plantar. Por ti y por él, dijo mientras tomaba la pala con manos temblorosas. La tierra olía a esperanza. Cada semilla que caía era una oración. Jesús, que florezca lo que se apagó, decía mientras trabajaba bajo el sol. Pasaron los días y las primeras hojas empezaron a brotar. No eran solo flores, era su fe renaciendo entre los pétalos. Cuando el jardín volvió a llenarse de color, los vecinos se acercaban sorprendidos. «Doña Marta, qué bonito está todo», le decían. Ella sonreía con una calma nueva. Fue Jesús quien lo hizo florecer. Cada mañana regaba las plantas y hablaba con él. «Mira, Señor, cómo vuelve la vida». Y en su interior oía su respuesta.
así florece tu alma. El jardín se volvió símbolo. Donde hubo muerte, ahora crecía belleza. Jesús había transformado su luto en resurrección. Antes, su oración era súplica. Ahora era conversación. Ya no pedía que el dolor se fuera, pedía que el amor permaneciera. No necesito entender, Jesús, solo quiero seguir caminando contigo, decía cada noche, con las manos unidas sobre el pecho. El rosario, antes objeto de lágrimas, se convirtió en su compañero más fiel. Cada cuenta era una palabra de gratitud. Gracias por el amor que tuve, gracias por el consuelo que llegó. A veces, en medio del rezo, una voz interior respondía con ternura, gracias por no rendirte. Y ella sonreía con el alma llena de paz. Su oración ya no se elevaba al cielo, vivía en él. Era parte de la respiración, de la mirada, del silencio. Había encontrado el modo más puro de amar, el de confiar sin ver. Jesús no solo había hablado una vez, seguía hablándole en cada acto de fe, en cada latido del corazón. Y la viuda comprendió que rezar no era pedir, era escuchar. El tiempo siguió su marcha lenta, y aunque los años se acumulaban en su cuerpo, su corazón parecía rejuvenecer. Ya no necesitaba cerrar los ojos para escuchar a Jesús. Lo oía en todo, en el viento que movía las hojas, en el canto de los pájaros, en el crujir de la madera cuando la casa respiraba. Aquí estás, decía cada mañana. No te veo, pero te reconozco. Una tarde, mientras preparaba su té, sintió esa voz de nuevo, suave, sin sonido. He estado contigo en cada lágrima. Ella se detuvo y sonrió. Y yo contigo en cada oración, respondió. Era una conversación natural, íntima, como entre amigos que ya no necesitan palabras para entenderse. El miedo desapareció. Ya no temía la soledad, ni la enfermedad, ni la muerte. Sabía que no habría un solo día sin su compañía. No me dejaste cuando me caí, murmuraba. Y ahora me sostienes en cada paso. La voz que una vez rompió su tristeza, ahora vivía dentro de ella. No venía del cielo, habitaba su alma, y con cada respiro Jesús seguía diciendo, estoy contigo. Con el tiempo, su historia empezó a llegar a otros. Mujeres del pueblo, también viudas, también cansadas, venían a verla buscando consuelo. Ella las recibía con pan caliente y palabras suaves. Yo también lloré como ustedes, decía. Pero un día Jesús me habló y desde entonces ya no estoy sola. No predicaba, no daba sermones, solo contaba su verdad, la de un corazón roto que fue sanado por el amor de Dios. A veces, las mujeres se iban en silencio, con lágrimas nuevas, pero distintas. Eran lágrimas de esperanza. Su casa se convirtió en refugio. Algunos decían que allí se sentía una paz especial. No es mi casa, respondía ella con humildad. Es la suya. Él se quedó aquí. Jesús, que una vez la consoló, ahora la usaba para consolar a otros. Así, su dolor se transformó en puente y su soledad en testimonio. El amor que perdió en la tierra se multiplicó en el cielo y su historia se volvió semilla de fe. Una tarde de invierno, la viuda sintió que el cuerpo ya no le respondía como antes. Las manos le temblaban, los pasos eran más lentos, pero su rostro tenía una paz luminosa. Señor, susurró, me diste más de lo que pedí. Ya estoy lista. Mae se recostó en su silla favorita, frente al altar donde la vela seguía ardiendo, constante, serena, como símbolo de su presencia. Miró el retrato de su esposo una última vez. Nos veremos pronto, dijo sonriendo. El aire se volvió más tibio, más liviano. En su interior, la voz que la había acompañado tantos años volvió a hablar. Descansa, hija mía. Ya cumpliste. Una lágrima, dulce y tranquila, corrió por su mejilla. Y en el mismo instante en que su respiración se detuvo, la llama del altar creció un poco, iluminando toda la habitación. Jesús la tomó en silencio, y la mujer que lloró tanto, por fin descansó en su paz. Cuando el pueblo supo de su partida, nadie lloró con tristeza,
Todos sabían que la viuda no había muerto, solo había ido al encuentro de aquel que nunca la dejó. En su casa, la vela siguió encendida, aunque nadie la tocó. Los vecinos decían que de noche se oía una voz suave rezando, y un aroma a flores llenaba el aire. Las mujeres que ella había consolado venían a orar frente a su altar. Jesús se quedó aquí, decían, y era verdad. La promesa se había cumplido. Él habló y luego permaneció. Su historia empezó a contarse de boca en boca como un susurro de fe. ¿Recuerdas a la viuda que escuchó a Jesús?, preguntaban. Sí, respondían otros. Ella vive en su voz. La casa nunca volvió a estar vacía. Cada oración pronunciada allí parecía despertar la misma ternura que ella un día conoció. Jesús no solo habló una vez, sigue hablando, a través de quienes aprendieron, como ella, a escuchar con el corazón. El sol cae sobre el pequeño pueblo, y la brisa mueve suavemente las flores del jardín. Frente a la vieja casa, una vela sigue ardiendo, constante, inquebrantable. Nadie sabe cómo, pero jamás se apaga. A veces, en las noches tranquilas, el silencio se llena de una voz que no necesita palabras. Una voz que consuela, que calma, que permanece. No todos la oyen, solo quienes llegan con el alma herida, con el corazón cansado. Y cuando escuchan, entienden que no están solos, porque aquella viuda que lloró su pérdida encontró al Dios que nunca abandona. Y desde entonces, en cada rincón donde alguien llora, Jesús sigue hablando.